Bueno, vamos a empezar. A ver, estoy tratando de agarrar mejor la señal. No sé por qué ahí agarra mejor. Bueno, entonces, quedamos acá en salud e industrialización, ¿sí? Que sería esta época en la que estamos viviendo nosotros, en definitiva, pero que empezó a surgir ya hace bastante, que nosotros lo ubicaríamos ahí donde ubicamos la revolución industrial, el surgimiento del capitalismo. Todo eso que vimos en la línea de tiempo del primer práctico es para indicarles cuál es el momento en el que estamos viviendo, en definitiva, porque es también el momento actual. Nuestra vida sigue estando ordenada por esas cuestiones. El sistema económico es más o menos ese. Ahí surge lo que después va a ser la globalización con el entre comillas, descubrimiento de América, y cada vez más los que llegaron a poner bien esto del imperialismo de libre cambio expande por el resto del mundo muchas ideas, costumbres, valores y formas de hacer de Occidente. Entonces digamos que todo el mundo más o menos empieza a compartir una misma forma de vivir, parecido, con sus diferencias, ¿no? Pero económicamente todos los países actualmente, mal que mal, participan del sistema capitalista, por ejemplo. Y dependen en gran medida de la industrialización. Para nosotros, por ejemplo, el grave problema que tenemos ahora en estas circunstancias es que para comer necesitamos ir a un negocio para comprar comida. Hace 100 años la gente todavía cultivaba su propia comida y con eso más o menos sobrevivía. Hoy nadie tiene gallinas en el patio, por ejemplo. O por lo menos yo no he visto en Comodoro nadie que tenga. Y si hay, debe ser muy poca gente. Entonces, si quiero huevos, si quiero pollo, tengo que ir al mercado. Bien, acá entonces les vuelvo a decir algo de lo que ya habíamos hablado, que es que en un principio la salud general empeoró en la industrialización, ¿sí? Esto de la contaminación, sobre todo producto de estas chimeneas de las fábricas, pero también por el riesgo laboral, que esto todavía no lo dijimos, pero yo recuerdo que en la primera clase les hablé que cuando se empieza a dar esto de la industrialización, cuando empiezan a surgir las primeras fábricas, estas fábricas empleaban sobre todo a mujeres y a niños, porque todavía no había derechos del niño que considerasen que los niños no debían trabajar, y porque además tampoco había educación pública. Entonces los niños trabajaban y se les pagaba por eso, poco. Entonces los primeros obreros industriales fueron los niños y las mujeres. Y eran sometidos a largas jornadas de trabajo, al peligro de accidentarse con esas máquinas nuevas que había, y por supuesto no había obra social, no había sindicatos, no había licencias, era todo muy riesgoso.
también si estaban expuestos a algún químico, algún vapor de lo que sea, no había mucha información sobre nada. Entonces mucha gente se enfermaba y ni siquiera se sabía que era por trabajar en esas condiciones. Y después les digo esto del hacinamiento que ya les dije, ¿no? La industrialización hace que se aglomere mucha gente en un mismo espacio, en una gran ciudad, y ese aglomeramiento repentino hace que no haya suficientes viviendas, básicamente. Y por ejemplo, ahí está esto de que en Buenos Aires, a fines del siglo XIX, como les digo, cuando Buenos Aires empieza a industrializarse recién, está esto de las casas chorizo, no sé si escucharon alguna vez, que son casas que en realidad son, si uno observa la planta de la casa, es una casa amplia con habitaciones que están una al lado de la otra, ¿sí? Por eso se dice chorizo, porque es como una fila de habitaciones. Y lo que se hacía, y la habitación final era una cocina-comedor. Lo que se hacía era alquilar independientemente esas habitaciones. Por ejemplo, si tenía 3 habitaciones, alquilar 2. Yo, que soy el dueño de la casa, alquilo 2 de esas habitaciones, y entonces una familia completa de por lo menos 4 o 5 personas vivían todos en la misma habitación, ¿sí? Entonces eso produce el hacinamiento, que el hacinamiento trae muchos problemas de salud. Ahora termino esta diapositiva y los leo. A partir de mediados del siglo XIX hay un gran avance en la medicina científica, ¿sí? Que es esto que les estaba diciendo, la medicina moderna es sinónimo de la medicina científica. Porque hay avances en la cirugía, que es una novedad bastante importante, la posibilidad de intervenir cortando el cuerpo sin que la persona muera por cortar, ¿sí? Piensen en esa cosa tan para nosotros normal y natural como una cirugía, pero que llevó un tiempo desarrollarse. Surge esto del higienismo, que también lo hablamos un poco. Surgen ideas, estos médicos nuevos, médicos modernos, científicos, empiezan a tener peso en las decisiones políticas, ¿sí? No es que tal vez ninguno llegue a presidente, pero sí van a ser funcionarios de gobierno que le van a sugerir a los gobernantes que hay que tomar ciertas medidas para prevenir enfermedades, que hay que empezar a educar al pueblo en el cuidado de su cuerpo y de su salud. De ahí surge la costumbre de lavarse las manos, de tener un sistema de cloacas adecuado, que funcione bien, que no estén expuestas las aguas servidas, sino que vayan por cañerías con las que no sea necesario tener contacto. De hecho, esta cuestión de que haya baños públicos, por ejemplo, en Comodoro específicamente, lo que ahora es el museo histórico que está ahí cuando está por terminar la Rivadavia, antes de la catedral. Cuando la Rivadavia son 2 vías. Eso era en realidad un edificio de baños públicos, porque la gente no tenía baños en sus viviendas, ¿sí? Así que piensen, se hacía las necesidades en palanganas o en distintos recipientes, que a veces simplemente se tiraban a la calle.
Entonces, cuando yo caminaba por la calle me encontraba con todo eso y era normal. Actualmente para nosotros eso sería bastante horroroso. Eh, pero bueno, hay ciertos barrios donde todavía no está desarrollado el sistema cloacal efectivamente y tienen las aguas servidas expuestas en la calle. No es algo que simplemente quedó atrás. Entonces todo este cuidado sobre el cuerpo, la cuestión de bañarse, lavarse la cabeza, higienizarse, lavarse la cara, las manos, esto del jabón es una novedad de fines del siglo XIX. Y piensen que está absolutamente relacionado con políticas de prevención de la enfermedad, ¿sí? Que empiezan a surgir recién en esa época, que yo les digo siglo XIX, para ustedes es hace un montón, pero en realidad no piensen que 100 años no es nada. No sé, mi bisabuela nació en el siglo XIX, no es tan lejano. También empiezan a desarrollarse vacunas, también ahí a fines del siglo XIX, principios del XX. Por ejemplo, se desarrolla la vacuna contra la tuberculosis, que es una de esas vacunas que se les dan a los bebés y que hizo que relativamente desaparezca esa enfermedad. Por ejemplo, y empiezan a desarrollarse varias vacunas contra diferentes cosas, como la poliomielitis, por ejemplo. Todas enfermedades que actualmente son como enfermedades antiguas, justamente porque en todo el mundo, excepto que nos ubiquemos en la pobreza más absoluta, accedemos a esas vacunas cuando nacemos. Todos los que estamos acá estamos vacunados de algo. Y así se previene completamente una enfermedad. Y la vacuna además lo que tiene es que no simplemente previene, sino que es una cura, lo que se podría decir una cura directamente. Es la eliminación total de la posibilidad de enfermarse de eso. Es resolver una enfermedad. Y vamos a ver que no todas se pueden resolver, y eso va a ser un problema para esta medicina científica, que siempre apunta a la cura, pero hay ciertos fenómenos que no son curables. Y ahí la medicina científica no va a saber muy bien qué hacer. Y también hay grandes avances en farmacología. Empieza a desarrollarse la química. Todo esto es nuevo, ¿sí? Sobre todo piensen que se aplican métodos de la industrialización, de la maquinaria, el desarrollo tecnológico, al desarrollo de la química también. Entonces van a surgir nuevas pastillas, tónicos, jarabes, que van a ir contribuyendo a la cura o la prevención de ciertos padecimientos. Y este modelo, les pongo ahí abajo, se expande desde Occidente, porque tiene su epicentro la medicina científica en Occidente, que básicamente sería todo lo que no es Oriente. Entonces es Europa y América, básicamente. Se expande desde Occidente hacia el mundo. Estos nuevos avances también se van a reconocer en el resto del mundo, básicamente en África y en Asia. Y con estas novedades crece la esperanza de vida a nivel global. Entonces partimos desde estos nómades allá hace miles de años con una baja esperanza de vida,
cuya expectativa de vida en promedio era baja, de 40 a 50 años, a los niveles que tenemos ahora, por ejemplo, en los países industrializados como Europa, Argentina también, de llegar a por arriba de los 70 años. ¿Sí? Eso significa que gracias a los fármacos, a las vacunas, a la higiene, a la cirugía, crece la esperanza de vida en todo el mundo. Por supuesto que también pensamos en los países más desarrollados, pero va a haber países muy pobres, sobre todo en América Latina, en el sudeste asiático, en África, donde la esperanza de vida no va a crecer mucho tampoco. Sí. Entonces, estos son fenómenos a gran escala, pero no es que... Y hay muchos lugares en el mundo donde hay seres humanos que viven como hace 3.000, 5.000 años. Eso también sucede. A ver, leo algunas cosas. A ver. Bueno, espero que hayas podido resolver lo de los avisos. No sé, se supone que está ahí el aviso. A ver, me fijo por las dudas. Entonces, en sociología, en avisos, me refiero a la bibliografía, ¿sí? Este sería el último aviso y ahí les puse cuál es la bibliografía. Se supone que tienen que recibir un correo electrónico todos los que estén inscriptos en el aula virtual. ¿Qué más? Las casas chorizo en definitiva son como, no sé si como pensiones, pero como casas, básicamente. Es como si en una casa más o menos grande, de 3 habitaciones, se alquilasen las 2 habitaciones interiores. Claro, a algunos les puede aparecer en el correo no deseado por primera vez. Después ustedes ahí pueden poner que es un correo deseado y ahí les va a aparecer en la bandeja de entrada común. Bueno, sigo entonces. A ver. Bien, entonces, con todo esto que está sucediendo en las sociedades industriales, empieza a desarrollarse lo que llamamos sistemas sanitarios públicos o sistemas de salud, ¿sí? Lo que le estuvimos llamando sistema de salud sería un poco esto, que también lo podemos llamar sistema sanitario público. Lo que pasa es que con el neoliberalismo van a surgir instituciones privadas de salud, entonces ya van a dejar de ser absolutamente públicos, pero todavía hay, por supuesto, instituciones públicas. Entonces, lo que empieza a darse, acá les pongo en el siglo XX, ¿sí? Con mayor fuerza, porque en realidad en algunos países esto ya surge a fines del siglo XIX, en realidad. Pero en muchas partes del mundo en el siglo XX sí o sí empieza a darse esto.
Eh, Cuando hablábamos de los países socialistas en clases pasadas, son países que, por lo menos en un principio, y ahí me refiero a la Unión Soviética, China, a Cuba, le van a dar mucha importancia a los derechos en salud. ¿Sí? Eso va a ser muy importante, que haya un acceso igualitario a la salud. Y eso se constata en todos estos países que les digo. Bien, entonces, la idea de estos sistemas sanitarios es que haya una cobertura nacional universal. Universal en el sentido, porque es una palabra muy grandilocuente, pero es que todo el mundo acceda a ese sistema, que todos estén cubiertos. Básicamente, sí, esto de que sea público, gratuito, y que cubra a todo el mundo, que llegue a todo el mundo. Porque también piensen en nuestro país, que es bastante grande y que nosotros, por ejemplo, estamos en un sector como bastante alejados del centro de este país. Entonces, hay lugares que quedan alejados del centro y quedan sin cobertura. Por más que supuestamente ese país tenga un sistema público, universal, gratuito, si no hay edificios acá de salud, quedamos afuera. Entonces es también esto que a veces se le dice federalizar o que sea federal el servicio, también implica esto, que llegue a todos lados. Esto es lo que se va desarrollando durante el siglo XX. Van a tener énfasis en la atención primaria, ¿sí? En la atención básica, digamos. Sobre todo, y tal vez no tanto desarrollo en áreas un poco más sofisticadas como la investigación o la cirugía, eso, o las especialidades médicas. Lo que se va a procurar es que haya, por ejemplo, una sala de emergencia en todos lados, que haya una sala donde yo pueda ir con un problema por lo menos inmediato. De acá se desarrollan estos planes de vacunación que de alguna manera empezamos a hablar. No solo entonces es que se descubre la vacuna, sino que esa vacuna tiene que llegar a todo el mundo. Todos tenemos que estar cubiertos por eso. Si no, no tiene mucho sentido esa vacuna. Y eso, que esa vacuna llegue a toda la población, tiene que ser algo que tiene que ser planificado. Entonces, ¿de qué manera se va a instrumentar eso? Perdón, porque ahí me dijo que me estoy quedando sin batería, ahí lo conecto, no pasa nada. Claro, las gamelas esas del 3 son lugares como medio de hacinamiento, y era justamente para los solteros que venían de algún otro lado a trabajar en el petróleo. Entonces efectivamente vivían un medio todos juntos ahí, pero ni bien esas personas conseguían una pareja, la empresa les daba una casa con comodidades y todo. Así que en realidad en Comodoro no hubo ese problema, por lo menos no una vez que se empezó a desarrollar el petróleo. Porque además Comodoro nunca llegó a ser una gran ciudad, incluso hasta el día de hoy. Es bastante grande en la Patagonia, pero no es una gran ciudad. Bien, entonces estamos con esto de los planes de vacunación. Entonces tiene que haber una logística, no solo el dinero para ver de qué manera todo el mundo puede ser vacunado, de manera gratuita, por ejemplo, porque además lo importante de que sea gratuito es que entonces todo el mundo esté vacunado y que entonces nadie
sobre todo de cosas que pueden llegar a ser infecciosas, no tiene sentido que un 10% de la población se pueda vacunar, porque en definitiva va a haber un montón que van a quedar expuestos a la enfermedad. Y como les digo, empieza a desarrollarse la idea de que esto de la salud tiene que ser un derecho de todos los seres humanos. Entonces, por eso en esta etapa se piensa en que esto debe ser algo universal. Pero bueno, entonces tienen que desarrollarse, por eso, edificios, personas, personal que se dedique a esto, hay que y un seguimiento estadístico de si se cumple o no con el plan. Entonces lleva todo un desarrollo logístico eso. Y que la gente se acostumbre a que eso sea algo normal, algo importante de hacer, con publicidades. Entonces, porque esta es la época además del siglo XX en que surgen los diarios, surge la radio, eventualmente surge la televisión, empieza a haber una cultura de masas. Eso no existía antes. Y eventualmente se llega a dar una descentralización del hospital y del médico, porque empiezan a haber otros funcionarios intermedios, como los enfermeros profesionales o otros empleados, por llamarlo de alguna manera, o funcionarios de la salud que no necesariamente son médicos, que puede ser, digamos, el psicólogo, el trabajador social, incluso abogados, toda una serie de profesionales que no necesariamente son médicos y que igual empiezan a trabajar en el sistema de salud. Y me permiten no necesariamente necesitar a un médico en la afección que yo tenga. Y también que empiezan a surgir salas como las que tenemos en esta ciudad que descentralizan al hospital. Que si yo tengo una emergencia bastante simple, puedo ir a la sala y no tengo que desplazarme, o tal vez el hospital me queda demasiado lejos o tengo que esperar demasiado. Y además los hospitales con el tiempo también empieza a constatarse que el hospital a veces es generador de enfermedades, porque al ser un edificio tan grande y estar tan poblado de gente, empieza a darse esto del hacinamiento, de que la enfermedad se concentra ahí. Y eso es algo que también se va descubriendo. Y por eso la necesidad de descentralizar, de que haya otras oficinas, que haya consultorios externos, vieron que se llama, de no concentrar todo en un mismo espacio, porque eso no es bueno para la salud. Y un poco lo que les decía, durante el siglo XX, este contraste entre las políticas de los países socialistas y los países capitalistas en materia de salud. Que los países socialistas van a estar concentrados desde un principio en un acceso igualitario a la salud, y por eso se habla incluso actualmente de los médicos cubanos, porque están formados, o sea, son muy buenos profesionales, porque las medidas que se toman en materia de salud no están orientadas por el beneficio económico, sino por la excelencia en el campo específico de la salud. Entonces se considera que son muy buenos profesionales. En cambio, bueno, en los países capitalistas empieza a jugar un papel esto de el beneficio económico, de que la obra social sea rentable, de, por ejemplo, el desarrollo de la farmacología, pero como un producto más a vender,
que capaz que no es muy beneficioso para la salud, pero si es un negocio, vendamos más pastillas. No sé si es importante para la salud de la población, pero yo tengo una fábrica de pastillas y me interesa que se vendan más. ¿Sí? Esto es algo que no sucede en los países socialistas. Vamos a ver que con el neoliberalismo se restringe esta universalidad del acceso a la salud, sobre todo porque va a haber mucha pobreza, gente que quede completamente afuera del sistema, algo que no llega a suceder en los países socialistas. Bueno, empiezan a darse diferencias importantes entre ambos y eventualmente los países capitalistas empiezan a copiar algunas medidas de los países socialistas, que eso sería el estado de bienestar, la copia capitalista de las medidas socialistas en materia de salud y otras cuestiones. A ver, porque, claro, antes, bueno, no, que se empieza a cortar y es porque no está agarrando muy bien la señal. No sé de qué depende, la verdad. Ahí espero que se arregle un poco. A ver si puedo cerrar la música que está demandando un poco de datos. Bien, acá pasamos a lo que sería el texto de Menéndez, ¿sí? Él les va a hablar del modelo médico hegemónico. Esto es algo muy importante que lo van a ver en otras materias probablemente, y que sí o sí tener claro qué es el modelo médico hegemónico es algo que los vamos a preguntar en el práctico, si llegamos a tener alguna vez algún parcial o en un final o donde sea, sí o sí va a aparecer esto del modelo médico hegemónico. Entonces, es básicamente todo esto que venimos viendo, el avance de la medicina científica, el avance de la medicina moderna, ¿sí? Todos esos desarrollos tecnológicos aplicados a la medicina, desarrollos tecnológicos y científicos, son lo que va constituyendo el modelo médico hegemónico. También es la influencia creciente de los médicos en decisiones políticas, como les decía, eso se ve bastante ahora. ¿Qué más? El desarrollo de un sistema de salud en casi todos los países, cosa que antes no existía. Esto del acceso universal a la salud para toda la población va a estar coordinado por un modelo médico hegemónico, que va a tener algunas cosas, por supuesto que buenas, y va a tener ciertas cosas que son un poco malas. Sí. Entonces, por supuesto que va a ser científico, esa es su característica distintiva de este modelo médico hegemónico. Hegemónico también puede ser un sinónimo de dominante, porque puede haber otros modelos médicos relacionados con la salud, de cómo interpretamos y aplicamos ciertas prácticas relacionadas con la salud que no van a pertenecer a este modelo médico hegemónico. Eso lo van a ver en el texto de Menéndez. Pero este modelo es definitivamente científico, no tiene nada que ver con la religión, ni con el espiritismo,
ni con nada de esas cuestiones esotéricas o metafísicas, sino que es empírico, se desarrolla a partir de la investigación empírica, de una comunidad científica que va produciendo avances confirmados por toda la comunidad. No es porque a alguien se le ocurre que este virus funciona así, sino que hay un consenso de toda la comunidad científica y entonces eso nos permite avanzar. A través de pruebas y errores, experimentos que se hacen acá, en la China, en España, en todos lados. Es fundamentalmente biologicista, esto era algo con lo que yo les empezamos la clase, que el modelo médico hegemónico presta especial atención a lo biológico, a interpretar al ser humano como un ente biológico, con sistemas, con órganos, con células, ¿sí? Incluso moléculas, porque la química y la farmacología van a prestar muchísima atención a lo molecular y cómo lo molecular afecta a esas células, a esos órganos, a esos sistemas que tiene la anatomía. Pero entonces va a dejar de lado la cuestión mental, por ejemplo, o la relación mente-cuerpo, y va a dejar de lado la cuestión social, de que nuestro ser, lo que nosotros somos, también está influenciado por el contexto en el que desarrollamos nuestra vida. Todo eso el modelo médico hegemónico un poco que lo deja de lado, sino que va a ir directo a lo biológico, porque es lo más tangible y a lo que se le puede aplicar este método científico. Entonces, todo lo demás que constituye una realidad humana le va a quedar un poco fuera de lado. Entonces, como yo también les anticipaba, también va a ser muy individualizante, va a tratar a las personas una por una. Se va a perder de vista que la gente tal vez pertenezca a una comunidad y entonces va a tratar a uno por uno. Esto se ve, hay un documental en Netflix, me parece, sobre lo que bueno, y ahora ya se internacionalizó, pero lo que en inglés se llama el síndrome postraumático de los muchachitos que volvían de la Segunda Guerra Mundial. Y este documental es un documental muy viejo que en esa época filmó entrevistas a excombatientes en instituciones psiquiátricas de chicos que venían con problemas mentales producto de esa exposición a la guerra. Y entonces ahí se ve que todos son tratados individualmente, tienen entrevistas particulares con cada uno. Entonces esta medicina se pierde de vista que esto en definitiva es una comunidad. Hay un montón de gente que no es un problema individual, sino que es un problema de una comunidad. Pero los médicos no lo tratan de esa manera, no en ese, en definitiva en ese documental. ¿Sí? Eventualmente van a surgir grupos de ayuda y otro tipo de medidas que tienen que ver con la salud, pero que no son estrictamente médicas. Eso por un lado. Después, yo ya les decía también que va a tender a la curación, a eliminar esa enfermedad que en alguna vez te estuvo aquejando, como la posibilidad, y pensemos de nuevo en esto de los síndromes postraumáticos, la posibilidad de que esa persona supere completamente esa afección, que
está bien, ahora y durante algunos meses o algunos años va a estar en esta condición, pero que pasado un tiempo esto se va a eliminar. Esto pretende hacer la medicina hegemónica. Y lo que va a aparecer es que en realidad hay muchas enfermedades que no se curan completamente, que dejan huellas para toda la vida, y que además hay algunas enfermedades que son crónicas y que igual pueden llevarse más cómodamente, digamos, que el hecho de que sea crónica no significa que yo estoy condenado para toda la vida, sino que hay muchas personas que viven de la misma manera que yo, que que es mucho más ameno, y que además también la comunidad puede hacer algo para que yo no me sienta tan mal por padecer esto, ¿sí? Que esto se socialice, que no sea un problema individual. Esto, que algunas enfermedades no se pueden curar del todo, y que también hay que desarrollar la prevención, de que se puede hacer mucho más énfasis en la prevención sin necesidad de llegar a plantearse una cura, que tal vez con la prevención sea suficiente. Si se hace hincapié en la prevención, no hay necesidad de ocuparse de la curación. Y esto sucede bastante con el HIV justamente, que desde fines de los 90 en adelante hubo los gobiernos, por lo menos en Argentina, todos, excepto Macri, invirtieron en campañas de prevención del HIV y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces disminuyeron bastante los casos de HIV, simplemente por esas campañas de concientización del uso de preservativos, por ejemplo. Y también de saber exactamente cómo funciona esa enfermedad, también contribuye a que las personas con HIV no sean tan estigmatizadas y rechazadas socialmente. Entonces, cuando se hace hincapié sobre la prevención, hay muchos beneficios, y que no es necesario concentrarse solamente en la cura. Este modelo es jerárquico. Eso quiere decir que dentro de ese sistema de salud se establece muy fuerte quiénes están arriba y quiénes están abajo, donde obviamente el médico es la autoridad sacrosanta, el que tiene la última palabra. Entonces muchas veces los pacientes van al médico y le tienen miedo a lo que el médico dice, pero le tienen miedo como a un dios, al que yo no le puedo decir nada, al que no le puedo discutir nada, que simplemente escucho lo que me dice. Entonces empieza a notarse que a veces el médico tiene problemas de comunicación con sus pacientes, y que esa actitud jerárquica hace que no haya una buena comunicación. Y también al interior del sistema, entre médicos y enfermeros u otro personal, en este contexto de escalafones inferiores. También ahí había problemas de comunicación y de funcionamiento cuando hay una persona que tiene la última palabra. Por ejemplo, los subordinados también a veces no se hacen demasiado cargo de sus decisiones, porque simplemente cumplieron con lo que les dijo alguien que está arriba. Entonces, lo que se ve es que este sistema médico, este modelo médico hegemónico, está bastante inspirado en la organización militar, donde hay alguien en una cabeza que dice cómo se hacen las cosas,
y los demás tienen que respetar esas decisiones sin cuestionarlas. Que eso puede funcionar para la guerra, pero que tal vez no sea tan efectivo para la salud. Eso es lo que se plantea como crítica. Y después que supuestamente es neutral, que como es científico está más allá de las opiniones políticas, por ejemplo. Que habla desde un lugar de autoridad neutral. Esto es el supuesto sobre el que se funda el modelo médico hegemónico. Entonces, con el tiempo se va a ver que en realidad los médicos no son neutrales, que tienen opiniones que siempre van a ser políticas, que siempre que hablen públicamente están influyendo y que su posición no es necesariamente neutral, que todos van a tener una cierta ideología, algunos serán tal vez socialistas, anarquistas, capitalistas, liberales, conservadores, fascistas, y que todas esas ideas influyen en las medidas que se toman en general sobre la población, ¿sí? Entonces que él, un poco escudado en que tiene un discurso científico, toma decisiones que en realidad son políticas, sobre todo cuando los médicos acceden a lugares como un ministro de salud, por ejemplo, donde sí o sí es claro que tiene decisiones políticas y que no es simplemente neutral. Y esto es algo que se pone en juego también ahora. ¿Hasta qué punto estos médicos que están aconsejando al presidente son neutrales? ¿Están teniendo en cuenta las problemáticas de todo el mundo? La manera en la que vive la clase media y la clase pobre y los ricos, esta pandemia es la misma, y están teniendo en cuenta a los más pobres. Esos son los cuestionamientos que se le hacen, ¿sí? Y que en definitiva están acá en las críticas, pero bueno, podemos arrancar de ahí la próxima, porque ya estamos en horario. A ver, veo algunas últimas consultas. Pero me parece que no hay mucho, ¿no? Bien. El documental, no me acuerdo cómo se llama. Es muy interesante y no es muy largo, además, porque debe durar 40 minutos. Es cortito. Además que tampoco sé si todavía está en Netflix. Después les busco y les aviso cuál es. Es muy interesante. Porque además es como poder ver cómo está además organizado un espacio, básicamente un hospital psiquiátrico en Estados Unidos a fines de los años 40. Claro, debe estar en YouTube o alguno parecido también, seguro que pueden encontrar. Bueno, hasta ahí llegamos. Entonces, lo que vimos hasta ahora son algunas ideas que van a aparecer en Massionis y Plummer, donde tienen esto del los determinantes sociales, no, los aspectos sociales de la. Esto de la historia de la salud también lo van a ver más en detalle en el de... nunca puedo pronunciar bien ese apellido, pero que son dos autoras, Sherlitz, algo así, en ese texto. Y
lo que empezamos a ver ahora de modelo médico hegemónico lo encuentran en Menéndez. Eso es lo que recién estamos viendo. A ver, después... Sí, por eso. Después más adelante vamos a trabajar sobre los otros textos. Nos falta bastante. Yo creo que esto capaz que nos lleve 3 clases. Así que falta un poco para trabajar sobre el próximo práctico. Así que vamos a ir lento porque tenemos más tiempo ahora que no tuvimos el parcial. La verdad que no sé muy bien, porque una compañera me preguntaba sobre las promociones, por ejemplo. No sé, ustedes traten de hacer estos prácticos, de ponerle trabajo y dedicación a eso para tener una buena nota, porque en definitiva es lo que por ahora vamos a tener como evaluación. Y la verdad que yo no sé cómo se va a resolver esto. O sea, cómo vamos a terminar el cuatrimestre, no tengo la menor idea, y yo trato un poco de preguntar hacia dónde vamos y tampoco sabemos. Así que es bastante desconcertante para mí. Pero bueno, yo trato de hacer lo que podamos. Bueno, y después veremos. Falta, todavía no subimos las del práctico 2 siquiera, así que todavía hay tiempo. Por eso les digo, no nos acosen preguntándonos cuándo vamos a corregir los prácticos, porque no hay apuro. Ahora que no hay parciales, la verdad que no hay apuro con que ustedes tengan la devolución rápido, la verdad.